Profesor. Soy Rolando David Ascara. Estoy trabajando solo. Perdón por la calidad de la cámara, pero es lo mejor que tengo. Lo siento, lo siento. Ah, Pero le voy a hablar sobre el caso, que es Osario Guayanca, en Ica. Mujeres son llevadas a la carceleta solo por el hecho de defenderse. Ok. En los últimos años hemos visto que ha habido una mayor concientización sobre la violencia de género en todo el mundo, con la mujer empoderada y eso. Sin embargo, a pesar de ello, aún se siguen viendo casos en donde las mujeres son criminalizadas por defenderse. Las mujeres que intentan defenderse de los actos machistas suelen ser criminalizadas y juzgadas como agresoras. Pero en su lugar, y en mi opinión también, y la opinión de otras personas que también defienden esto, es de que deberían ser tratadas como víctimas. Esto es realmente preocupante porque ya saben, estamos en Perú y tenemos altas tasas de criminalización contra la mujer. Y en algunos casos, donde cuando la víctima se defiende, como en la sierra, es ella la que acaba prisionera. Este es un caso de lo que le estoy hablando. Ah, de Rosario Huánuco, una madre de familia de 35 años, fue detenida y encarcelada en la carceleta de la ciudad de Ica, en Perú, en la sierra. Luego de defenderse de su pareja abusiva, quien la agredió física y sexualmente. Y a pesar de que se mostraron evidencia de que ella era inocente de los cargos, aún así fue enviada a la cárcel, donde estuvo un año antes de ser liberada. La situación de Rosario, como ya se mencionó antes, no es la única en el Perú, y esto genera una gran controversia en la opinión pública. Y con este contexto, se genera la siguiente pregunta. ¿Por qué las mujeres son criminalizadas por defenderse cuando son víctimas de la violencia de género? Desde mi punto de vista, opino que las mujeres no deberían ser criminalizadas por defenderse cuando son víctimas de la violencia de género. Al contrario, deberían ser tratadas como las agredidas. Y a ver, ¿qué más? A continuación detallaré mis razones que se centran en argumentos, que el primero sería de la violencia machista y los estereotipos de género, y un poquito también de la crianza de los fiscales. Y el segundo argumento es de la falta de atención a la violencia de género y cómo las instituciones toman estos casos. Ok. En primer lugar, en el siglo XX, la violencia machista era vista como una forma de tener bajo control a las mujeres hacia los hombres. Y por ello, cuando una mujer se defendía, se interpretaba como algo que no debía pasar y debían ser castigadas. Por esto, las mujeres, al llevar su denuncia ante las comisarías, no se les tomaba en serio. Más bien era la típica pregunta del lugar ese, que era, ¿y qué hiciste para provocarlo? Seguro hiciste algo mal. Y por esto cuando se llevaba a juicio el caso ante los fiscales, aun cuando se presentaban fiscales mujeres, no veían otra cosa que la culpa de la mujer, y con esto llevándola a las carceletas. También cabe resaltar que la crianza de los fiscales cumple un rol muy importante en esto, debido a que desde niños estos han visto cómo sus padres golpeaban a sus madres con la misma excusa de siempre. Yo soy el hombre de la casa, debes obedecer, eso. Y con esto los niños siguieron creciendo, con una idea en mente. Las mujeres solo deben servir a sus esposos y si es necesario deben aprender a golpes. Ay. Y esto nos lleva a día de hoy, donde los fiscales, tanto hombres como mujeres, ven normal que los hombres golpeen a sus esposas. Ah, Se podría decir que la ley no discrimina entre géneros, pero al haber tantos casos como estos y algunos peores, donde las mujeres ni se defienden de sus agresores, sugiere que existe una desigualdad de género en el sistema de justicia, además de los prejuicios y la crianza que, como mencioné antes, influyen en las decisiones de estos fiscales. Ok, segundo argumento. En segundo lugar, las instituciones que se encargan de proteger a las víctimas de violencia de género, como son la policía, el sistema de justicia, frecuentemente carecen de empatía hacia las mujeres que han sufrido abuso. En consecuencia, pueden malinterpretar las acciones de las mujeres como excesivas, como un simple drama de parte de ellas. Ay, ay, ay. Y aunque actualmente en las redes sociales las instituciones están haciendo lo mejor posible con las limitaciones que ellos dicen tener,
como la falta de recursos para capacitar a su personal, no es suficiente excusa para que sus profesionales no se puedan capacitar ellos mismos. Además que pueden capacitar. Esto puede tener consecuencias para el bienestar y seguridad de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género. Y eso sería todo de los argumentos. Y en conclusión, la criminalización de las mujeres que se defienden de la violencia de género es una manifestación de la violencia machista que se con la desigualdad de género y la obediencia de las mujeres hacia los hombres. La falta de empatía de las instituciones que se encargan de proteger a estas víctimas, junto con los estereotipos de género que culpabilizan a la víctima. Su pésima crianza también contribuyen todos esos factores a la criminalización y la impunidad de los agresores. Y es por ello que es necesario que las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de la violencia de género estén capacitadas en perspectiva de género y empatía hacia las experiencias de las mujeres que han sufrido violencia. Y para garantizar que las mujeres que se defienden de la violencia sean tratadas con justicia y respeto. Asimismo, es fundamental seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género y en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de violencia. Y algunas recomendaciones que yo puedo dar y estrategias también que pueden aportar a que se resuelva o se mejore la situación de estos problemas son los siguientes. Ah, Como mencioné antes, centrarse más en capacitar a los profesionales encargados de atender los casos de violencia de género, así brindando una atención más justa y empática y evitar su criminalización. Concientizar sobre la violencia de género en nuestro país mediante campañas de concientización y educación en los menores. Esto iría dirigido para las escuelas, espacios públicos como parques y plazas, eventos, entre otros. Ah, Brindar atención psicológica, legal y médica para las víctimas de estos casos. Y también tomar en cuenta más seguido las leyes que sancionan la violencia de género. Y esto es ¿y qué más? Y una recomendación personal hacia todas las mujeres, no se queden calladas. Ok, una, dos, tres. Ok, una, dos, tres. Buenas noches, profesor.